Les habla la doctora Elsie González de Hernández en el marco del Segundo Congreso Internacional Filosofía de la Ciencia, Educación y Paradigmas de la Investigación Social, organizado por el Centro de Investigación y Estudios Gerenciales, CIED. Mi ponencia se titula Pensamiento y razonamiento lógico igual a libertad del buen pensar. Quiero comenzar este encuentro con dos frases, una de Andrés Brenner y otro de Albert Einstein. El de Andrés Brenner sobre Sartre dice así: lo que cambia a los hombres no son las ideas, no basta conocer las causas de una pasión para suprimirla, hay que vivirla. Hay que oponerle otras pasiones, hay que combatirla con tenacidad, hay que trabajarse. Y pregunta Brenner, ¿y por qué no una insurgencia pedagógica, una pedagogía otra? Y complementa Einstein, las matemáticas puras son en su forma la poesía de las ideas lógicas. En atención a pensar y razonar desde la lógica, desde mi percepción de educadora comprometida con la libertad de pensamiento, implica situarme en el mundo de la matemática, porque este es el contexto de dicho pensar y razonar. Sin embargo, creo preciso antes de ello plantear que razonar y pensar, por lo menos desde mi actual percepción, que concibe el aprendizaje como un aire fresco para mi espíritu, que anima y da vida a mis encuentros universitarios, creo que en ese holo de mi vida existencial y experiencial coincido con Sartre. En el hombre está condenado a ser libre. Libertad inherente a la condición humana, de lo que nos hablaba Hannah Arendt. Sin embargo, hay que decirlo, somos sujetos sujetados, como dice Michel Foucault, porque estamos sujetos a la evolución, a la historia, a la realidad en devenir, a nuestra genética, al lenguaje. Sin embargo, como anuncia Morin, tenemos autonomía cerebral y mental. Es una libertad de espíritu que crece con el florecimiento de los conocimientos, de la sabiduría y de las posibilidades de elección. Por esta razón, creo firmemente en esta ecuación de igualdad. Pensamiento lógico matemático es igual a razonamiento lógico matemático igual a libertad, que nos lleva al buen pensar. En atención a la convergencia entre ciencia y filosofía, Sartre prioriza la conexión con lo empírico, mientras que Husserl nos lleva a pensar en el ser en sí y en el ser para sí. La libertad es la propia esencia humana. Por ello, complejizar nuestros pensamientos nos conduce en un péndulo al bien pensar y nos conlleva a introducir en nuestros pensamientos y en nuestros encuentros de aprendizaje el factor R, el factor relacional de Lazo y Gabelas, mediante el cual ellos precisan, y estoy de acuerdo con ellos, que en esa construcción de conocimiento debe prevalecer la tolerancia, el respeto, la inclusión, la equidad, la apertura, la escucha, la afinidad y los proyectos de acciones comunes en una interacción social distinta al infari, o sea, al espacio de negación del habla. Teniendo presente entonces que la afinidad, la empatía y la creación conjunta de conocimientos han de ponerse en cadenas para educar, y tomando a Scliar y Telles, decimos que educar debe transformarse en un acto creador, liberador de nosotros mismos,
de lo que hacemos, pensamos y sentimos. Sin esto no hay acto creador. Es un acto de tejer encuentros sin imposición del otro, sin imposición al otro. Solo así tal vez se logre un entendimiento de las personas pensando en el otro y en sí mismo. Ciertamente creo que educar es aceptar como válidos y legítimos los discursos del estudiante, estableciendo un diálogo de cuidado y de otredad, como diría Kaplan, considerando entonces en esta argumentación lo que menciona Freire sobre la libertad de pensamiento, quien expone que el objetivo de la educación es la liberación del ser humano. El diálogo para Freire y también para mí es esencial para alcanzar el aprendizaje, fundamentado en dos dimensiones, acción y reflexión. No puede existir la una sin la otra, ya que en el caso de que alguna de las dos falte, no sería una palabra verdadera. No habría entonces un diálogo. Ambas forman la praxis cuyo objetivo es la transformación del mundo. Valga la pena entonces preguntarse, ¿qué es un pensamiento válido? Desde mi óptica, cuando responde a la vida genérica del estudiante. No es aquel pensamiento erudito que circula rimbombante en un mundo de ideas alejado de la praxis cotidiana de los estudiantes, es decir, de la comunidad, de los hombres. Tampoco es válido si empleamos un lenguaje críptico solamente para unos pocos iniciados que sí pueden desencriptarlo. Pienso que necesitamos, como dice Nietzsche, una filosofía militante que nos lleve a una docencia militante que incluya lo que de Sousa Santos llama los excluidos, aquellos sectores populares cuya cotidianidad no forma parte de los currículos escolares. Y esto es muy frecuente en la enseñanza de la matemática. Es decir, necesitamos que haya un discurso donde se incluya no solamente aquellas habilidades humanas cerebrales, sino también la emoción, para que el estudiante se sienta compenetrado con esos saberes. O sea, convertir la enseñanza en una lógica donde se comprenda la impronta de las cosmovisiones distintas, formas creativas de construcción de un espacio socioeducativo donde se haga presente la ecología de los saberes y donde se mezclen aquellos saberes que hemos conocido como occidentales con aquellos que también se conocen como no occidentales. Ahora bien, ante los aconteceres del mundo es necesario estar pendiente de los aspectos constitutivos del todo. Y en ello, el pensamiento lógico-matemático nos posibilita organizar los pensamientos de modo lógico-racional y a partir de allí como totalidad, el razonamiento lógico-matemático nos faculta para realizar operaciones abstractas como resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Es decir, la matemática es una gran aliada. Estas dos conjunciones de pensamiento y razonamiento lógico-matemático nos lleva a la construcción del pensamiento lógico-matemático que incluye la lógica del tercer incluido y la lógica del tercero excluido, es decir, aquellos pensamientos excluidos que no los integramos porque no están aparentes, porque no los vemos, y aquellos de la lógica del tercer excluido es aquellos pensamientos que son propios de la cotidianidad y que hay que tenerlos en cuenta en los aprendizajes. Todo lo anteriormente señalado nos lleva a construir otra ecuación, una ecuación pendular sobre la libertad,
el diálogo, la educación y la ecología de los saberes en relación con el pensamiento y el razonamiento lógico-matemático, donde esté presente entonces la curiosidad, la neotenia, o sea, esa característica juvenil que nos lleva a indagar, a imaginar, a crear, a conocer y a conocer con satisfacción, con autotelia. Finalmente, si para Descartes pienso, luego existo, no pone dudas sobre el ser y el existir. En los postulados de la libertad sartreana no hay diferencia entre el ser hombre y ser libre. Esto no se da en la indeterminación absoluta, sino que implica al mundo y por ello se ejerce en cierta condición situada y contextuada, en cierta época con los otros. Aquí se incluye entonces la otredad, la alteridad, el reconocimiento del otro. Es como dice Brentano, la conciencia no es una cosa. Por eso es tan esencial la libertad. Esa carencia de ser al modo husserliano corresponde a la noción de ser para sí, es decir, a la idea de que solo se existe como deslizamiento continuo hacia el ser. La libertad, opino, la vamos construyendo en cada momento. Estará en situación, como dice Bourdieu. Para Sartre, el yo existo es la realidad inmediata, la autoexperiencia de la existencia. Es un pensar desde el existir como experiencia. Por esa razón, la toma de conciencia basada en mi propia existencia es el punto de partida del pensamiento. Desde esta caleidoscopía del pensamiento, puedo decir que Sartre pasó del yo pienso de Descartes al yo soy, porque es el camino que conduce al ser consciente de la libertad ontológica. Se incluye en esta la intencionalidad y la inquietud. Para Descartes, el hombre se mira a sí mismo. Sartre, por el contrario, mira al mundo, no solo a sí mismo. También la libertad implica soberanía e independencia de la conciencia, en concordia con la realidad. Conciencia, realidad pragmática, pares contrarios considerados como complementarios a utilizar por el docente en el razonamiento lógico-matemático. Como conclusión, puedo decir que Descartes, con su frase pienso, luego existo y soy, existo, hace una aportación valiosísima a la filosofía, pero que hasta nuestros días, como los teoremas de incompletitud de Gödel, se ha vuelto incompleta, no falsa, pero sobre la cual se puede trabajar para acercarnos cada vez más al estudio del ser, mientras que desde aquí nos acercamos a la existencia y a uno de los bienes más preciados del ser humano, la libertad, que nos conduce al buen pensar. En síntesis, si para Descartes es pienso, luego existo, para Sartre es existo, luego pienso. Esta realidad ontológica y la realidad epistemológica entran en juego para interpelarnos sobre la realidad metodológica, praxeológica y axiológica del buen pensar. Y les interrogo, ¿qué es para ustedes, amigo, la libertad del buen pensar?